Bueno, vamos a terminar el cobalto comentando los compuestos que se preparan o se han preparado a partir del nitrato de cobalto y del carbonilo de cobalto. Bueno, si empezamos con el nitrato, pues fijaros, habíamos dicho que a él se podía llegar muy fácilmente disolviendo el cobalto en ácido nítrico y luego cristalizando. Por eso, efectivamente, no aparece aquí ninguna referencia porque es, diríamos que, básico. A partir del nitrato se puede preparar con facilidad el hidróxido de cobalto, pero fijaros, el hidróxido de cobalto conviene hacer la preparación a temperatura baja, que se ha hecho o se describe en Brauer pues trabajando a 0 grados y con potasa y en atmósfera de nitrógeno. Es muy importante que no haya aire por la facilidad con que se produce la oxidación del cobalto 2 a cobalto 3 en medio básico. Bien, a partir del nitrato se han preparado bastantes complejos aprovechando el hecho de que el anión nitrato pues no es un ligando fuertemente coordinante, sino todo lo contrario. O sea que aunque aquí no aparezcan muchos, sí se ha utilizado con cierta frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación de este nitrato del carbonato pentamín cobalto, preparado a partir del carbonato amónico y amoníaco. Y oxígeno del aire hace falta, evidentemente, porque pasamos de un cobalto 2 a un cobalto 3. Fijaros que el nitrato permanece fuera de la esfera de coordinación del cobalto. Aunque el carbonato tampoco sea fuertemente coordinante, es preferido, desde luego. Y en este caso concreto, fijaros, es un pentamín, así que el carbonato se comporta como ligando monodentado. Hay otros muchos complejos también con el carbonato coordinado al cobalto en que el carbonato se comporta como bidentado quelante a pesar del bajo mordisco, pero en este caso se ha descrito este. A partir de este nitrato del carbonato pentamín se puede pasar fácilmente al cloruro del dicloro tetramín cobalto, tratándolo simplemente con ácido clorhídrico un poco en caliente. Fijaros que un poco en caliente porque aunque en principio uno dice, bueno, pues el carbonato con un ácido se va fuera, esto es cierto cuando hablamos de carbonatos iónicos, pero en un carbonato complejo covalente de este tipo y además con un cobalto que forma complejos muy estables, bueno, pues el desplazamiento del carbonato cuesta lo suyo, de manera que no es sorprendente que haya que calentar a 80 grados. Y en ese contexto, aunque se vaya fuera el carbonato, también se va fuera uno de los amoníacos coordinados y nos queda este compuesto. Aquí tenemos la preparación de un carbonato complejo característico, es este triscarbonato cobaltato de sodio preparado por reacción del nitrato con bicarbonato sódico en exceso. Fijaros también a temperatura baja, pero hace falta un oxidante y en este caso, en lugar de utilizarse oxígeno, pues se ha ido al que es más adecuado o más eficaz, que es el peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos la preparación de un óxido mixto de cobalto 2 y cobalto 3 tipo ferrita. Fijaros o recordad el F3 o 4. Aquí se muestra la preparación de un carbonil nitrosil de cobalto. Fijaros que en realidad, si uno cuenta electrones, cobalto 9, al nitrosilo le contamos a 2 de 3, 9 y 3, 12 y 6, 18. O sea que cumple la regla del NAE perfectamente. Y decía que esta síntesis me parece interesante porque se puede llegar allá con relativa facilidad en lugar de como es habitual, pues el tener que andar a presión para preparar, y bastante presión, ¿verdad? Y en caliente, pues con el monóxido de carbono, bueno, pues aquí directamente lo que se hace es simplemente pasar a través del cianuro complejo, monóxido de carbono, y bueno, se produce la reducción del nitrato y luego el paso del monóxido de nitrógeno, pues nos lleva al carbonil nitrosil. Bastante tiempo, sí, pero bueno, no difícil en cualquier caso. Y este es el cobaltinitrito sódico, bien conocido porque es un clásico en la preparación o en la identificación de cationes como el potasio, porque este cobaltinitrito sódico es apreciablemente soluble, sin embargo la sal potásica muy poco, ¿verdad? Bueno, pues se llega a él fácilmente a partir del nitrato tratándolo con nitrito sódico. Y aquí sí que se utiliza aire, simplemente pues como oxidante, pero fijaros, esto es una reacción muy clásica, Brauer, y luego el etanol es para que actúe como precipitante.
Esta síntesis es interesante. Esto es a fin de cuentas un dimetilglioximato de cobalto, pero oxidado, por así decirlo, con bromo. Bueno, pero en realidad aquí no se ha utilizado bromo y tampoco se ha utilizado ningún oxidante. O sea que es curiosa por eso, porque se pasa de un cobalto 2 a un cobalto 3 y aquí incluso en la propia descripción no aparece oxidante, pero sí se escribe la reacción utilizando algo así como 0,25 moles de oxígeno del aire. O sea que a fin de cuentas, con el poco aire que hubiera en el sistema es suficiente como para oxidar al cobalto 2 a cobalto 3 y formarse este bromuro bis-dimetilglioximato con un dimetilsulfuro coordinado. Esto es curioso porque uno pensaría que un cobalto 3, que a fin de cuentas no deja de ser un catión duro, pues en fin, un ligando blando como el dimetilsulfuro no sería fácilmente coordinable. Pues bien, se coordina. Luego es cierto que es interesante este porque se puede desplazar el dimetilsulfuro con cantidad de ligandos. Bueno, de modo similar como se preparó aquí el nitrosil carbonilo, ¿verdad? O carbonil nitrosilo, pues aquí se ha preparado este hidruro del carbonilo de cobalto, especie obviamente de 18 electrones, que es lo propio. Un compuesto de cobalto 1 como este se prepara también fácilmente, fijaros, a partir de la sal de cobalto 2, tratándolo con trifenilfosfito. Bueno, el trifenilfosfito pensaría uno es reductor, pero bueno, para que reduzca mejor el sistema hasta cobalto 1 se utiliza borohidruro de sodio y además también como fuente de hidrógeno para formar el hidruro. O sea que igual que puede haber 4 carbonilos, pues puede haber 4 fosfinas o 4 fosfitos como este. El hidruro del carbonilo de cobalto es quizá la mejor fuente para preparar el carbonilo de cobalto. Fijaros que aquí la transformación es muy simple. Se calienta un poquito en presencia de monóxido de carbono para que no se pierda CO y lo que se elimina es el hidrógeno y se forma, pues eso, el cobalto 2 CO8. Está descrita esta preparación tanto en Brouwer como en Regari Síntesis y desde hace muchísimo tiempo. O sea que es, diríamos que la más sencilla y muy adecuada. Del carbonilo, como es habitual, se pueden preparar muchos derivados, tanto por oxidación del cobalto 0 a cobalto 1, como del cobalto 0 a cobalto menos 1, reducción en este caso, ¿verdad? O sustitución simplemente de CEOs por otros ligandos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. La preparación del tetracarbonil cobaltato de potasio se hace simplemente tratando el carbonilo, bueno, pues con potasio o con la amalgama sodio-potasio en este caso. Aquí tenemos un par de preparaciones de sustitución del CO. Bueno, aquí tenemos la sustitución de dos COs por este ligando que es a fin de cuentas una trimetilfosfina sulfonada en la posición 4 del anillo aromático y la sulfonación va acompañada de la preparación de la sal sódica. Por eso vemos aquí que aparecen 6 sodios, pero realmente es una sustitución eso de una a fin de cuentas trifenilfosfina, pero que llevará 3 sodios, ¿verdad?, en forma de sulfonato, y como hay 2 trifenilfosfinas, bueno, pues los 6 sodios. Y hemos cambiado 2 COs por las 2 trifenilfosfinas. Esta es una forma típica de tener carbonilos y derivados y similares, ¿verdad?, solubles en agua, por eso porque son sales sódicas a fin de cuentas. Y aquí tenemos la sustitución también de 2 COs, ¿por quién? Pues por este difenilacetileno. Fijaros que un acetileno con frecuencia actúa como un ligando normal, dando un par de electrones, pero a fin de cuentas también puede actuar como puente, y lo hace aquí, haciendo un puente entre los dos COs, dando un par de electrones a un CO y otro par de electrones al otro CO. Bueno, por oxidación de cobalto 0 a cobalto 1 tenemos aquí el ejemplo de el ciclopentadienuro de cobalto. Bueno, el CP estrella sabéis que es el pentametilciclopentadienil, así que pentametilciclopentadienuro de cobalto, ¿verdad?, dicarbonilo. Bien, efectivamente, como bien podéis comprobar, se sigue cumpliendo la regla de 18 electrones que es tan importante. Fijaros que en la preparación se usa el propio pentametilciclopentadieno, no se va como en otros muchos casos a la sal de sodio o de litio. Ahí me sorprende que se haya utilizado también pues, este ciclohexadieno, no como disolvente, porque el disolvente aquí es el diclorometano sobre todo, ¿verdad? Y la temperatura pues es moderadamente, bueno, el diclorometano hierve, como sabéis, a temperatura muy baja. Bueno, después se trata con más metilciclopentadienil y en caliente pues para llegar al compuesto.
Y aquí tenemos la transformación de este cobalto 1 en forma de ciclopentadienuro, pues en el diyoduro, del ciclopentadienuro de cobalto 3. Es un tanto sorprendente porque uno pensaría que, bueno, carbonilos y encima yoduros y encima cobalto 3, pues no deja de ser un poco raro. Hombre, es cierto que este pentametilciclopentadienil diríamos que no retira carga, sino más bien aporta bastante carga al cobalto, pero aún así todo no deja de ser un tanto sorprendente. Este se puede a su vez transformar en una especie como esta, dinuclear, el dímero este a fin de cuentas, porque lo que hemos hecho ha sido echar fuera pues el CO mediante calentamiento. Aquí se trabaja en octano, bueno, pues por temperatura, bueno, tampoco muy alta, pero un poquito más alta que lo del hexano, ¿verdad? Este compuesto se puede reducir con zinc, escapando o marchando el yodo en forma de yoduro de zinc y pasando al cobalto 1 se respeta el ciclo pentadieno coordinado y haciéndolo en presencia de etileno se puede preparar este compuesto bis-etileno pentametilciclopentadienil cobalto 1, ¿verdad? Análogo al que hemos visto antes, dicarbonilo. En lugar de 2 COs, pues 2 etilenos. Antes se me olvidó comentar al preparar este compuesto que uno muy parecido, que es este tetracarbonil cobaltato del ppn, ¿verdad? Bueno, pues se prepara de modo prácticamente igual. Si os fijáis, primero se hace el tratamiento de reducción con la amalgama, en este caso en vez de sodio y potasio, pues es la amalgama de sodio, pero es un procedimiento muy parecido, y luego una sal de ppn como el cloruro. Bueno, este desde luego bastante más manejable que este otro. Este sí que se puede manejar al aire, mientras que este diríamos que es muy poco estable. Y finalmente aquí tenemos dos compuestos que yo diría que son menos familiares para el que no esté familiarizado con la química organometálica y sobre todo este metal, que son este que vemos aquí. Si os fijáis, la síntesis es rara, funciona bien con un rendimiento moderado, la verdad, creo que no pasa o no llega al 50%, pero es que es bien rarita. Tenemos dos cobaltos, dicobalto, octacarbonilo, y aquí hemos pasado a un tricobalto enacarbonilo. O sea que lo de pasar de 2 cobaltos a 3, estando así a parejas, no deja de ser complicado. Bueno, ¿y qué es lo que es este CH? Bueno, pues este CH no es ni más ni menos que un metino. O sea que lo que hace este metino, que se ha formado a partir de este bromoformo, el bromoformo está convirtiéndose en un metino que hace de puente triple entre los 3 COs. O sea que aquí sigue habiendo, aquí no es que siga habiendo, se ha formado un triángulo de 3 cobaltos, pero he dicho COs, bueno, cobaltos, de 3 cobaltos el triángulo, y por encima, por así decirlo, a un lado de esos 3 cobaltos está el carbono uniéndose a los 3, y a su vez el carbono lleva el hidrógeno, ¿verdad? Bueno, no deja de ser un tanto sorprendente, pero fijaros, no se requieren condiciones muy enérgicas, 50 grados. Bueno, o sea que esto pasa de vez en cuando y por alguna razón no muy bien comprendida, pues se forman compuestos que pueden ser bastante estables como este, en el que luego se pueden preparar bastantes derivados. Y finalmente este otro también es un poco rarito, o rarita diría yo también la reacción más que nada, porque fijaros, esto no es ni más ni menos que un complejo ciclometalado derivado ¿de quién? Pues derivado del azobenceno. El azobenceno, bueno, pues uno de los anillos ha cambiado su hidrógeno por el cobalto. Se ha formado un enlace carbono-cobalto usando el carbono que está en alfa, en posición 2, con respecto al nitrógeno del grupo azo. Se ha formado entonces un ciclo metalado, ortometalado, decimos a veces, bueno, que como digo, que no es quizá muy conocido, pero yo diría todavía más que lo raro, o lo que a mí me sorprendió en cierto modo, es que se haya preparado a partir de este complejo, que es el compuesto de Cope-Sigman, que es diríamos, el ciclometalado de paladio, en el que es un compuesto dinuclear, con puentes de cloros entre los dos paladios, y cada uno de los paladios, ¿verdad? Bueno, si a alguno le interesa mucho este compuesto, yo puse a punto una preparación muy sencilla y muy rápida, que ahora mismo, bueno, no viene a cuento, pero está publicado en Journal of
decía que he publicado en el Journal of Chemical Education, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que he hecho referencia a él en uno de los vídeos ya publicados aquí. Bueno, me despido de aquí citando este artículo, la síntesis de este complejo de paladio ortometalado en Journal of Chemical Education, volumen 73, páginas a 126-127, pues año 96, o sea que ya ha llovido, Venga, hasta luego.